Bienvenidos sean todos al primer episodio de Archivos Seriales. Mi nombre es Amanda Fernández y el día de hoy me gustaría hablarles sobre una historia muy interesante que tuvo lugar en Venezuela entre 1997 y 1999 aproximadamente. Es la historia de Dorancel Vargas, mejor conocido como Dorángel el Comegente, el primer asesino en serie conocido en la historia de Venezuela y además un caso muy interesante sobre un indigente que asesinaba personas para comérselas y compartirlas con sus amigos. Claro está, sin que ellos lo supieran. Si te da curiosidad este tipo de contenido, te invito a que continúes escuchando la realidad de este personaje, en donde también estaremos comentando los motivos en torno a su historial mental que lo llevaron a cometer estos crímenes. Primeros años de la vida de Dorángel. Desde muy pequeño, Dorancel Vargas, a quien se le conoce erróneamente como Dorángel, vivió en un entorno de escasez y pobreza. Nació en el año 1957 en El Vigía, hijo de una pareja de agricultores de bajos recursos, siendo el tercero de nada más y nada menos 10 hermanos. Era de esperarse que viviera una infancia con muchas carencias, en donde las demás personas lo calificaban como un niño tímido y retraído, con conductas que los demás no consideraban normales. Fue muy poco lo que pudo estudiar y aparentemente solamente logró cursar hasta sexto grado de la escuela básica. Motivado por la escasez de recursos en la que vivía, comenzó a desarrollar una personalidad delictiva, en donde robó ganado, el cual destinaba para alimentarse él y a sus mismos hermanos. Sin embargo, muy poco es lo que se sabe con certeza sobre su familia y su infancia. Aparentemente un día decidió irse de su hogar y en vista de los diversos problemas y arrestos por delitos menores, comenzó a vivir en la indigencia en el estado Táchira. Primer arresto. Dorancel solía hacer vida bajo un puente en Peribeca, junto a otras personas en situación de calle, con los cuales convivía de forma relativamente normal. Vivía la mendicidad al igual que sus compañeros, pero con la peculiar diferencia de que él había desarrollado cierto gusto por la carne cruda y la sangre de los animales que comía. El resto de los indigentes advirtieron el comportamiento extraño de Dorancel, pero nunca imaginaron que sucedería algo muy grave, puesto que en realidad él era un hombre muy afable y tímido. De todas formas, su carácter pasivo no le impidió cometer los crímenes que lo harían tan popular en todos los periódicos del país. Un día del año 1995, Antonio Guerrero, otro de los indigentes que hacía vida bajo el puente de Peribeca, acudió muy agitado a la jefatura de policía a demandar a un indigente que se había comido a su mejor amigo, Cruz Baltasar Moreno. Para este momento la policía solo se limitó a reírse, simplemente porque no tomaban en cuenta las declaraciones de un mendigo y asumía que por decir algo así tenía que estar drogado o algo por el estilo. De todas formas, Antonio no se dio por vencido y fue en varias ocasiones a denunciar hasta que por fin la policía decidió hacer algo al respecto. Imagino que dejaron de reírse cuando al llegar a dicho puente se consiguieron con un señor muy amable y lleno de sangre que los saludaba desde el refugio improvisado que tenía por casa. Por supuesto, esto a punto de la escena era tremenda, pues todavía quedaban más restos de las manos y de los pies de Baltasar. Dorángel con toda tranquilidad le contestó a los oficiales que se le había comido cuando aún su corazón seguía caliente. La inocencia con la que Dorancel confesaba cómo se alimentaba de la carne humana, bajo el fundamento de que todos tenemos la necesidad de comer, hizo que fuera inmediatamente recluido a un instituto de rehabilitación psiquiátrica de Peribeca en Táchira, ya que era inimputable por su condición mental. Incluso se animó a hablarles a sus captores sobre la deliciosa e increíble recetas que se podían preparar con carne humana. Diagnóstico psiquiátrico. Una vez estando en el hospital psiquiátrico, Dorancel fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide, el cual es un trastorno mental muy grave que se ve distorsionada la realidad. El esquizofrénico toma por realidades falsas creencias que pueden tener cierto fundamento lógico, como
En el caso de él, que intentaba justificar el comer personas con la necesidad biológica de alimentarse. Por otro lado, sabemos que el canibalismo es una práctica de alimentarse a partir de otros miembros de la misma especie. Lo interesante es cómo Dorancel no solo no mostraba remordimiento, sino que a diferencia de lo que sería un psicópata, como muchos lo catalogarían, él no parecía entender que los actos que cometía eran considerados inaceptables o inmorales. También se debe mencionar que es mínima la información que se encontró en torno a los años en que Dorancel estuvo internado. La realidad es que, pasado este tiempo, los psiquiatras a su cargo determinaron que se encontraba bien y que no representaba una amenaza para la sociedad por la buena conducta que mantenía. Lo dejaron libre sin tener ningún tipo de seguimiento. Siguientes asesinatos. Tras ser liberado, Dorancel siguió con una vida relativamente normal, como mendigo, o es lo que se creía hasta 1999. Los cuerpos policiales de Venezuela comenzaron a realizar una serie de investigaciones a raíz de la desaparición de varias personas. Habían encontrado restos humanos de algunos obreros de construcciones en donde su familia reportó como desaparecidos. Para aquel entonces se creía que podía tratarse de un ajuste de cuenta entre bandas de narcotraficantes, por la forma en la que los sujetos habían sido descuartizados. Otra teoría lo relacionaba con supuestos sacrificios satánicos por lo crudo que resultaba ser la situación. Hasta que un día los oficiales recordaron aquel caso del mendigo que había sido internado por canibalismo, dejando las manos y los pies de la víctima. Allí comenzó la búsqueda de Dorancel. Al inspeccionar las zonas aledañas se consiguieron con una especie de cabaña improvisada. Los oficiales no esperaban encontrarse con un escenario tan macabro capaz de revolver el estómago a cualquiera. Dentro del refugio hallaron varios récipes con partes humanas dispuestas para ser preparadas en distintas recetas. En otro lado se encontraban las manos y los pies de las víctimas que serían desechadas. Desde luego, Dorancel fue capturado al instante y rápidamente los medios lo hicieron famoso en cada esquina del país. Ese día los titulares lo bautizaron de forma oficial como el Comegente. También surgió el error de tipeo que le cambió el nombre de Dorancel con G y fue condenado a 30 años de prisión, por la cual es la pena máxima en Venezuela. Confesiones de Dorancel. Más de uno se quedó boca abierto al ver la naturalidad con la que el Comegente comentaba los detalles, la forma en la que asesinaba a sus víctimas y las cocinaba para comérselos. Dorancel confesó que solía esconderse para cazar a sus víctimas, a quienes mataba con una lanza que improvisó a partir de una tubería metálica. Los infortunios solían ser otros indigentes y obreros aledaños a la zona en la que vivía. Tenía una clara preferencia por comer la carne de hombres fornidos entre 30 y 40 años aproximadamente. Negó comer mujeres o niños, porque sentía que su sabor era dulce y porque no hacía ningún daño a nadie. También aclaró que prefería desechar las manos y los pies de su víctima, ya que le causaban indigestión. Sin embargo, destacó que la parte que más le gustaba era el estómago por el sabor. Una de las cosas más sorprendentes y repulsivas de todo este tema es que Dorancel aceptó tranquilamente que solía compartir con sus amigos los guisos de carne humana que preparaba. En sus confesiones dejaba claro que él había hecho el compartir el alimento con otras personas. Otra confesión escalofriante hace referencia a su segunda víctima, un hombre llamado Manuel, al cual él consideraba como un gran amigo. Se dice que al preguntarle cuál fue el motivo por el cual se lo comió, él respondió: como era tan buena persona, seguro tenía un muy buen sabor. Polémicas más recientes. En 2016, Dorancel volvió a ser tendencia en los medios de comunicación venezolanos, debido a un motín ocurrido en Politáchira, donde 2 personas fueron asesinadas y presuntamente descuartizadas para hacer comida por otros reos. Por supuesto, se vinculó al Comegente con estos hechos. Los familiares de las víctimas denunciaron la repudiable situación luego del motín, que se había prolongado por más de un mes, en donde las privadas de libertad y privados de libertad exigían a las autoridades la mejora del trato que recibían en prisión y el traslado a otras cárceles, ya que se encontraban hacinados.
En medio de esta penosa situación realizaron entrevistas a Dorancel, quien como siempre, sereno y apacible, dio las siguientes declaraciones. Hubo cuchillos, me quedé tranquilo encerrado en mi celda, ¿qué más va a ser uno? Algunas otras pesquisas y entrevistas a las que él accedió a responder hacen suponer que Dorancel no estuvo en la misma celda en la que sucedieron estos asesinatos. Posteriormente, en 2020, corrieron una serie de rumores que afirmaban que el comegente había sido liberado, ya que algunas personas afirmaban haberlo visto deambular por la plaza La Concordia del estado Táchira. Sin embargo, para este momento, el director de Politáchira desmintió la información e indicó que no había realizado cambios en torno a su caso. Situación actual y conclusiones. Dorángel se encuentra actualmente cumpliendo la condena de 30 años a la que fue sometido. En varias entrevistas confesó que al salir le gustaría trabajar para poder comer, incluso en una ocasión llegó a pedir alimento como regalo de Niño Jesús. Teniendo en cuenta la negligencia por parte de los psiquiatras que lo dejaron en libertad sin ningún tipo de consentimiento y seguimiento de su condición mental y de las carencias que tuvo que vivir, ¿cuáles de estas historias pudo haber tenido otro desenlace? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esta es solo una de las tantas historias que ha dejado una huella en la historia del mundo. Historias reales que nada tienen que envidiar a las películas de terror. Si quieres seguir conociendo un poco más de las mentes macabras que han conmocionado al mundo, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para ser el primero en enterarte de otros episodios más de Archivos Seriales. Adiós.